Hola, bienvenidos y bienvenidas. Eh, Esta es una nueva conferencia virtual de CUP y bueno, espero que sea de vuestro agrado. El título, como veis, es El proceso internacional de lucha contra el cambio climático, convenciones y conferencias internacionales. Y nada, mi nombre es Juan, soy uno de los tutores del máster de energías renovables y proyectos energéticos. Y nada, vamos a comenzar. Podéis, bueno, como ya sabéis, podéis escribir en el chat cualquier duda, cualquier pregunta, aportes, nada, lo que creáis conveniente, ¿vale? Y bien, antes de comenzar con lo que es la conferencia propiamente dicha, quería presentaros un poco el máster que tutorizamos mi compañera y yo, pues para aquellos que no sois alumnos, pues para que lo conozcáis, ¿vale? El máster está dividido en cuatro grandes bloques. El primero es el bloque del área de entorno energético y energía eólica, en el cual pues yo me ocupo de tutorizar la primera parte. Y en esta primera parte, en el entorno energético, se encuadra el tema de la conferencia de la que vamos a hablar hoy. El segundo bloque es el de energía hidráulica de biomasa, que tutoriza mi compañera Mónica. En tercer lugar, un bloque de energía solar, en el cual pues vemos tanto térmica como fotovoltaica. Y por último, el área de marco de desarrollo, implantación y gestión y energías renovables emergentes, entre las cuales estudiamos la geotérmica, marina y el hidrógeno y las pilas de combustible. Y bueno, ahí abajo veis que pone Máster Energías Renovables CUP. Si tenéis oportunidad de descargar la presentación, podéis pinchar directamente en ese. Es un enlace que os llevará a la página web donde podéis encontrar más información y en cualquier momento podéis preguntar a la coordinación académica cualquier duda que tengáis sobre el contenido del máster, etcétera, ¿vale? Bueno, este es el índice que voy a seguir en la conferencia. Voy a hacer una pequeña introducción muy breve para después hacer un recorrido por la historia del concepto del cambio climático, de cómo se ha llevado, cómo se ha tratado este concepto en el ámbito de las Naciones Unidas, cómo ha evolucionado. Después nos vamos a centrar en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en el Protocolo de Kioto que todos conocemos. Y después veremos las distintas conferencias de las partes que han tenido lugar desde el año 95 hasta hoy en día. Y por último nos centraremos en la de 2015 de París, que fue un acontecimiento muy importante. Bien. El proceso internacional de lucha contra el cambio climático incluye, bueno, multitud de conferencias, convenciones, cumbres, siempre entre distintos organismos e instituciones, durante las cuales pues, se toman decisiones políticas que se espera vayan a marcar posteriormente el rumbo para proteger el medio ambiente. La base de todas estas decisiones es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que comenté anteriormente. Esta lo que hizo fue reconocer que existía un problema y a partir de ese punto establecer un objetivo último, que era lograr que se estabilizasen las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para que eh, no hubiese interferencias antropogénicas en el sistema climático. Para que esta convención sea efectiva, pues se elaboran decisiones que luego tienen que ser
aprobadas por todas las partes que han ratificado la Convención. Además, todas estas partes también desarrollan los diferentes artículos que luego se ratifican en la Convención. Todas las decisiones que se discuten y se van a aprobar en las conferencias de las partes que también veremos posteriormente. Bien, vamos a pasar al punto número 2. Lo que quiero en este apartado es hacer un recorrido por la historia de Naciones Unidas, pero no como institución, sino como ver cómo ha evolucionado el concepto de cambio climático en las distintas reuniones que han tenido lugar, etcétera, ¿vale? En medio del actual debate internacional sobre cambio climático, resulta muy instructivo mencionar que las Naciones Unidas y la comunidad internacional han tardado 2 generaciones en llegar a este punto, ¿vale? Durante los primeros 23 años de las Naciones Unidas, tened en cuenta que se fundó en 1945, pues las actuaciones en el ámbito de cambio climático se limitaron a actividades operacionales, ¿vale? Fundamentalmente a través de la Organización Meteorológica Mundial, y actividades tales como la adecuación de los recursos naturales a las necesidades derivadas del desarrollo económico. Ya en el año 1949, la Conferencia Científica de Naciones Unidas sobre Conservación y Utilización de los Recursos fue el primer órgano de las Naciones Unidas que se ocupó del uso y agotamiento de esos recursos. Pero, ¿qué pasaba? Que la atención se centraba fundamentalmente en cómo gestionar esos recursos en beneficio del desarrollo económico y social, ¿vale? No se preocupaba por la conservación de los mismos. No fue hasta el año 1968 cuando los principales órganos que formaban parte de las Naciones Unidas consideraron más seriamente cuestiones medioambientales. Y el Consejo Económico y Social fue el primero que incluyó estas cuestiones como un punto específico de su programa. Y aparte, en tomar decisiones como la primera, la de celebrar la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el medio ambiente, perdón, sobre el medio humano. La conferencia científica de las Naciones Unidas, que también se conocía como Cumbre para la Tierra, se celebró en Estocolmo en el año 72 y adoptó una declaración que enunciaba los principios para la conservación y mejora del medio humano y un plan de acción que contenía recomendaciones para la acción medioambiental internacional. Y lo que es más representativo aún, planteó la cuestión del cambio climático por primera vez. ¿Vale? Hasta este momento, pues lo único que se había tenido en cuenta era proteger los recursos simplemente por el bien de la actividad del ser humano, de la actividad económica. En esos momentos ya era una preocupación debido a su deterioro. Entonces, siguiendo con esta primera cumbre para la Tierra, en ella se estableció el Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se conoce con las siglas del PNUMA, el Fondo para el Medio Ambiente y la Junta de Coordinación para el Medio Ambiente también. El siguiente hito en la historia de las Naciones Unidas en cuanto a cambio climático ocurrió en el año 1979, cuando se adoptó el primer instrumento internacional en materia de clima, que era la Convención contra la Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Larga Distancia. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente elevó la cuestión a un nivel superior en el año 1980, cuando su Consejo de Administración comenzó a preocuparse
por la destrucción de la capa de ozono, ¿vale? Este hecho desembocó en que comenzara a negociarse y se adoptase en el año 1985 la Convención de Viena para la protección de la capa de ozono. Y con esta convención se finalizó también el protocolo para la Convención sobre la Contaminación Atmosférica Transfronteriza, que se inició en el año 79. Posteriormente, en 1988, ya se crea el IPCC, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es un foro para el estudio del calentamiento debido al efecto invernadero y cambios climáticos mundiales, ¿vale? Posteriormente, en el año 89, se considera un año decisivo para la cuestión del cambio climático, porque es el primer año en el que se emprenden esfuerzos mundiales significativos, ¿vale? El PNUMA había solicitado comenzar o empezar a preparar las negociaciones para llevar a cabo una convención sobre cambio climático, y el PNUMA aprobó dichos preparativos declarando o llevando a cabo, adoptando la Declaración de Helsinki sobre la protección de la capa de ozono. En 1992, a medida que la urgencia de adoptar medidas internacionales que fuesen más contundentes también respecto del medio ambiente conseguía impulso, la Asamblea General decidió convocar en Río de Janeiro la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El acontecimiento más importante de esta conferencia fue la apertura para la firma de la Convención, la famosa Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y, por tanto, una vez se llevó a cabo la apertura para la firma, en el año 92 habían firmado ya 158 estados, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la rapidez con la que se llevó a cabo esa firma. La convención finalmente entró en vigor en el año 94, y en el 95 la primera conferencia de las partes adoptó el Mandato de Berlín, ¿vale? Como veremos posteriormente, la primera conferencia de las partes tuvo lugar en Berlín en el año 95. Y de esta forma se emprenden las conversaciones sobre un protocolo o algún otro instrumento jurídico que incluyera compromisos más firmes, que no fuesen, permítanme la expresión, simple palabrería que quedase en papel mojado, ¿vale? Que fuesen compromisos más firmes por parte de los países desarrollados y de los países también en transición. La piedra angular de la acción sobre el cambio climático, en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, resultó ser posteriormente la adopción del Protocolo de Kioto en Japón en el año 1997, ¿vale? Como todos sabréis, y bueno, veremos más en detalle este protocolo posteriormente. Pasamos al punto número 3, en el cual, bueno, voy a hablar, a describir un poco la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, su estructura y hablar sobre todo del Protocolo de Kioto, que es un punto clave en la historia de la lucha contra el cambio climático. Bien, como dije antes, esta convención se aprobó durante la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, ¿vale? En el año 1992. Pero no fue la única que se aprobó en esta cumbre. Se aprobaron otras dos, que fueron la Convención de Diversidad Biológica y la Convención de Lucha contra la Desertificación. Estas tres convenciones estaban intrínsecamente unidas gracias a la creación de una especie de grupo de enlace que se estableció como una especie de foro informal para intercambiar información, explorar oportunidades mediante la identificación de
actividades sinérgicas y también incrementando la coordinación entre las tres convenciones. ¿Vale? El objetivo último, pues, que comenté anteriormente de la convención, es prevenir el daño que la actividad humana genera sobre el sistema climático. Ese es el objetivo último. ¿Cómo se pretendía conseguir? Pues básicamente estabilizando las concentraciones de gases de efecto invernadero en un nivel apto para prevenir los efectos antropogénicos. En esos momentos estaba claro que el crecimiento económico era tremendo, cada vez había un nivel de emisiones mucho más elevado y la conciencia empezaba a ser mucho más importante en este sentido. El primer paso que dio la Convención fue reconocer que existía un problema, que este hecho era algo notable en aquellos tiempos. Hay que tener en cuenta que en el año 1994, cuando entró en vigor la Convención Marco, había mucha menos evidencia científica de la que hay ahora. La Convención tomó prestada una afirmación muy importante de uno de los tratados medioambientales más importantes de la historia, el Protocolo de Montreal del año 87. Y dice que había que unir a los Estados miembros para actuar en defensa de la seguridad del ser humano, incluso ante la incertidumbre científica. ¿Vale? O sea, para que veáis, en aquella época, a pesar de que sí que empezaba a haber investigaciones más profundas y más amplias sobre el asunto, todavía no tenían nada claro. Pero lo único que sabían es que la actividad humana estaba afectando al medio ambiente y a pesar de no tener pruebas de ello, querían comenzar a actuar. ¿Vale? Bueno, veo que en esta diapositiva ha habido algún tipo de error, pero bueno, no supone mayor problema. Bien, a partir de aquí, la idea era que los países desarrollados, que son la fuente de la mayor parte de las emisiones, fuesen los que más contribuyesen también a reducir esos niveles de emisiones, algo lógico. Estos países todos se incluyeron en un anexo que se llamaba Anexo 1, ¿vale? Y siempre para hacer referencia a esos países se hacía referencia como los países del Anexo 1. Se esperaba que en esos momentos se veía como el año 2000 el punto en el horizonte en el que hubiesen reducido las emisiones a los niveles que había en el año 90. ¿Vale? Recordad que estamos en el año 94. Los países industrializados, entonces, acordaron financiar las actividades contra el cambio climático en los países en desarrollo, por encima de cualquier ayuda económica que ya tuviesen asignada anteriormente estos países. Por tanto, se estableció un sistema de subsidios y préstamos que fue gestionado posteriormente por el Global Environment Facility. Fruto de la Convención Marco es la idea de que todos los estados que lo ratifican tienen que informar periódicamente de sus actuaciones. ¿Vale? De ahí que los países incluidos en el anexo 1 tengan que reportar regularmente sobre medidas y políticas que adoptan relacionadas con el cambio climático. De igual manera, aparte de informar sobre las medidas, tienen que presentar informes de sus emisiones, los niveles de emisiones que tienen año a año, así como compararlos con los años con el año 1990 y, y los posteriores. O sea, ir trazando la evolución de sus emisiones para ver si crece o decrece. Los países considerados en desarrollo no estaban incluidos en este anexo 1, pero también informan de las acciones en este sentido, aunque de forma menos regular y más general también. De igual forma,
todos estos países adoptan medidas menos ambiciosas. ¿Por qué? Porque el convenio tiene en cuenta que los países que están en desarrollo eh, van a continuar emitiendo los mismos niveles de gases de efecto invernadero debido a ese desarrollo, a esa expansión económica. Y lo que no quería la Convención Marco era entorpecer ese desarrollo. ¿Vale? Por eso aceptó que estos países que estaban fuera del anexo 1 tomasen medidas menos ambiciosas. Tener en cuenta también los dos conceptos que aparecen ahí en la diapositiva, mitigación y adaptación, ¿vale? Ya que en un principio mmm, la convención tenía más en cuenta siempre las medidas de mitigación, ¿vale? Medidas encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, en las que se abordan directamente las causas. Pero la evolución del concepto de cambio climático o la certeza científica también, la conciencia social, todo lo que ha evolucionado hacia medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad ante los efectos que se derivan del cambio climático, es decir, medidas que abordan los impactos del cambio climático, ¿vale? Medidas de adaptación. Esta ha sido un poco la evolución de tanto de las medidas como de las políticas que se han debatido en las convenciones y conferencias. Bien, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se estructura de la siguiente manera. Está dividida en tres partes. Primero tenemos la Conferencia de las Partes, que es el órgano supremo en el que se reúnen las partes de la Convención para adoptar decisiones. Las partes son los estados que han ratificado la Convención. Esta conferencia se reúne una vez al año y tiene el mandato de revisar la implementación de la Convención y puede negociar nuevos compromisos como eso. En segundo lugar está la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las partes en el Protocolo de Kioto. Es un órgano que actúa en calidad de reunión de las partes en el Protocolo de Kioto. ¿Vale? Estas sesiones en las que se reúnen la COP-MOP por las siglas en inglés, se celebran simultáneamente para reducir costes y mejorar la coordinación entre la convención y el protocolo. ¿Vale? Y se reunió por primera vez, evidentemente, pues cuando entró en vigor el protocolo de Kioto en el año 2005. Y por último tenemos los órganos subsidiarios permanentes de la Convención y del Protocolo de Kioto. Por un lado está el órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico. Es el órgano que asesora sobre las cuestiones científicas y tecnológicas relativas pues tanto al clima, a medio ambiente, tecnología, metodologías, etc. ¿Vale? Lo que hace es contribuir a establecer un vínculo entre la información científica facilitada por fuentes especializadas como el panel intergubernamental para el cambio climático, por un lado, y las necesidades normativas de las dos conferencias. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos el órgano subsidiario de ejecución. Este lo que hace es ayudar a supervisar cómo se aplican tanto la Convención como el Protocolo de Kioto. Una labor especialmente importante de este órgano es examinar la información contenida en los inventarios de gases de efecto invernadero y otras obligaciones de información que presentan las partes. ¿Para qué? Básicamente, para evaluar la eficacia global de la Convención y del Protocolo. Incluyen revisión de la asistencia financiera que se promete a los países en desarrollo, etc. Es decir, revisar que todos los compromisos que se contraen se cumplen, lo cual me parece
súper importante, porque muchas veces lo que estamos viendo es que hay muchas reuniones, muchas conferencias, muchas convenciones, pero al final todas las decisiones que se toman, todos los informes a los que podemos acceder de cientos y cientos de páginas, mm, al final no dicen nada. Básicamente son palabras que, como dije antes, quedan en papel mojado y vemos que al final los que, los que seguimos pagando con las consecuencias de la contaminación somos los ciudadanos de a pie y, bueno, el medio ambiente, claro. Así que esta es la estructura que se estableció para la convención. En este cuadro, eh, lo que se representan son las principales instituciones que forman parte de la convención. ¿Vale? Bueno, si queréis echarle un vistazo, no me voy a detener a explicar todas las instituciones que forman parte, pero bueno, si posteriormente descargáis la presentación, pues le podéis echar un ojo o también podéis encontrarlo en la página oficial de la Convención Marco de la ONU, ¿vale? Para ver pues, todas las instituciones que forman parte de la convención, como digo. Bien, pasamos a hablar del protocolo de Kioto, que todos hemos escuchado noticias sobre el protocolo de Kioto prácticamente semanalmente. En la actualidad, vamos, cada vez se habla más de este tipo de acuerdos. Mm, 3 años después de que la Convención Marco fuese aprobada, el IPCC publicó su segundo informe de evaluación. ¿Vale? En dicho informe se concluía que el clima ya había empezado a cambiar a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vale? Esto era el año 97. En este año, en respuesta a ese informe, los gobiernos acordaron incorporar una adición a la convención. Y esto fue lo que se conoció como el Protocolo de Kioto, ¿vale? Que entró en vigor en febrero de 2005. O sea, para que veáis lo dilatado de las negociaciones. Desde el año 97 en el que se adopta, en el que se firma y se comienza a elaborar todo el protocolo, hasta 2005 que entra en vigor. En ese momento, cuando entra en vigor, establece por primera vez objetivos de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero para los principales países desarrollados y las economías en transición, con un calendario de cumplimiento. Esto es importante porque nunca se había contemplado. Las reglas de implementación de este protocolo se establecieron en la Conferencia de las Partes número 7, que tuvo lugar en Marrakech en el año 2001. Entonces, en estas reglas se estableció que para que el protocolo entrase en vigor tenían que cumplirse dos requisitos indispensables. El primero, que el número de países que lo ratificasen fuera un mínimo de 55. Y el segundo, que las emisiones de estos países superasen el 55% de las emisiones totales de los países del anexo 1 en el año 90. ¿Vale? O sea, como veis, estaba un poco ahí la trampa, porque se tenía en cuenta las emisiones del año 90, que eran muchísimo más bajas que las que había en ese momento. Esto estábamos hablando del año 2001, cuando se empezaron a redactar estas reglas de implementación. Tras la ratificación finalmente en el año 2004 de Rusia, entró en vigor el protocolo de Kioto con 164 países que representaban el 61,6% de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vale? Algunos países pues no lo firman. Por ejemplo, Estados Unidos y Australia, otro gran ejemplo. El protocolo de Kioto establecía tres mecanismos
de flexibilidad para facilitar a los países del anexo 1 de la Convención la consecución de los objetivos de reducción o limitación de emisiones. Estos tres mecanismos eran el comercio de emisiones, el mecanismo de desarrollo limpio y el mecanismo de aplicación conjunta. ¿Vale? Estos dos últimos eran mecanismos que se basaban en la inversión en proyectos encaminados a reducir las emisiones antropogénicas por las fuentes o a incrementar la absorción antropogénica por los sumideros de gases de efecto invernadero. Estos tres mecanismos son instrumentos que son complementarios a las medidas y las políticas internas, ya que son estas las que constituyen la base fundamental del cumplimiento de los compromisos. ¿Qué plazo se daba para cumplir los compromisos? Pues en ese momento se definió un primer periodo de compromiso de 2008 a 2012, en el cual los países ratificantes pues, se comprometían a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 5% por debajo de los niveles de 1990. ¿Vale? Como el protocolo permitía que un grupo de países cumpliera sus objetivos conjuntamente, de acuerdo a uno de los mecanismos que vimos anteriormente, la Unión Europea asumió una reducción global del 8%, ¿vale? En su conjunto. Y esto se tradujo en objetivos nacionales de reducción y limitación de las emisiones. Estos objetivos se adaptaron a la riqueza relativa de cada país en aquel momento, en virtud de un acuerdo de carga que se estableció. Es un poco complejo, pero bueno. Se adaptó ese 8% y se repartió de los países para alcanzar en la media. En el año 2006 se comenzaron a negociar los detalles de la continuidad del protocolo más allá del final de ese primer periodo de compromiso, ¿vale? Es decir, para que continuase a partir de 2013. Así, en la cumbre de Doha, en la conferencia de las partes número 18 que tuvo lugar en 2012, se acordó dar continuidad al marco jurídico del Protocolo de Kioto a través de la adopción de las enmiendas necesarias para hacer posible su continuidad con un segundo periodo que comenzase el 1 de enero de 2013. Esas enmiendas pues eran básicamente nuevos compromisos que las partes del anexo 1 accedieron a asumir, luego una lista revisada de gases de efecto invernadero, ya que habían pasado muchísimos años desde que se adoptó el protocolo y la evidencia científica pues, ha demostrado que había otros gases que también influían en el cambio climático. Y por último, hubo enmiendas a varios artículos del protocolo de Kioto. Básicamente actualización de algunos de esos artículos para el segundo periodo. Bien, esta es digamos, un resumen de la historia del protocolo de Kioto, de toda su evolución. Ahora me gustaría hacer un recorrido por las conferencias de las partes, todas las que han tenido lugar, comenzando en el año 1995, como comenté anteriormente, tuvo lugar la primera de ellas en Berlín. De ella, ¿qué salió? El mandato de Berlín. En él se exigía a todas las partes que iniciasen negociaciones para reducir las emisiones más allá del año 2000, mediante objetivos cuantitativos y plazos concretos. ¿Vale? Voy a ir viendo algunas de las conferencias, no voy a detenerme en todas, y comentando algunos de los hitos y acontecimientos que tuvieron lugar en algunas de ellas.
En, en el año 96 se celebró la segunda conferencia de las partes en Ginebra y en ella la mayoría de los países que estaban incluidos en el anexo 1 presentaron sus primeros inventarios de gases de efecto invernadero. Se adoptó por consenso la necesidad de fijar unos objetivos cuantitativos que fuesen ya vinculantes. Esto es importante porque se introducía la palabra vinculante, es decir, que los estados que ratificaban estas conferencias y firmaban los tratados y los convenios tenían obligación de cumplir los objetivos que planteaban. En Ginebra lo que se decidió a partir de esos objetivos vinculantes fue que el año siguiente en Kioto se trataría esta materia. Y llegamos al año 97. En Kioto nace el famoso protocolo del que hemos estado hablando. Hasta ese momento, junto con el protocolo de Montreal del año 87, que se ocupaba de la protección de la capa de ozono, ambos se perfilaban como los documentos más importantes y esperanzadores de la humanidad para regular las actividades antropogénicas y capaces de recuperar el medio ambiente global. Posteriormente, ¿qué es lo que pasó? Que hubo 9 conferencias, como vemos ahí, desde la del 98 de Buenos Aires hasta el 2006 en Nairobi, conferencias en las que básicamente se estuvieron ultimando los detalles del protocolo de Kioto, ¿vale? Con miras a su entrada en vigor y a ese primer periodo de actuación que era 2008-2012. ¿Vale? Por tanto, pasamos a hablar de la conferencia del año 2007 en Bali. ¿Qué pasó en esta conferencia? Se dio un importante paso en la ruta hacia la sustitución del protocolo de Kioto. ¿Vale? O sea, fijaos que es el año 2007 en el cual no había comenzado todavía el primer periodo de aplicación del protocolo de Kioto y ya se estaba planteando su sustitución. Se concluyó en esta conferencia que los signos del calentamiento global eran incuestionables y finalmente se adoptó el Plan de Acción de Bali, que establecía el marco de negociaciones que iban a conducir al siguiente horizonte que se había establecido. ¿Vale? Todo consistía básicamente en poner deadlines y horizontes a todas las cuestiones. En este caso, ya se situaban en la conferencia número 15 que se iba a celebrar 2 años después en Copenhague. En 2008, la conferencia tuvo lugar en Poznań, en Polonia. En este caso, pues se recibió de manera positiva todo el programa de transferencia de tecnologías ecológicas para los países en desarrollo y se afinaron cuestiones metodológicas de carácter técnico para reforzar aspectos de implantación de la convención y del protocolo. ¿Por qué? Pues porque se veía que lo que he hablado antes, todo se firmaba, había buenas intenciones, pero finalmente nada se ponía en práctica. Por tanto, se adopta un programa de trabajo para alcanzar acuerdos importantes en la cita del año siguiente, que era ese horizonte de 2015 en Copenhague. Bien, llegamos al año 2009, en la conferencia número 15, Copenhague, que mucha gente titula como La gran esperanza acaba en una gran decepción, para que veáis cómo estaban marchando las cosas. En ella, bueno,
se esperaba el anuncio de un nuevo protocolo para la disminución de emisiones de gases, como comentamos, pero ¿qué ocurrió? Que faltando 3 semanas para el inicio de la conferencia, se realizó tuvo lugar una reunión en Tailandia en la cual China y Estados Unidos decidieron que los acuerdos de Copenhague no tendrían carácter vinculante, de manera que la suerte de la cumbre ya estaba echada antes de comenzar. Las pocas esperanzas que quedaban para salvarla quedaron ya también enterradas en la última noche antes de comenzar la conferencia, cuando los presidentes de China, Estados Unidos, India, Brasil y Sudáfrica, sin representantes europeos ni el resto de países, claro, realizaron una reunión a puerta cerrada y apenas en 3 folios redactaron un acuerdo no vinculante que ni siquiera fue sometido a votación. ¿Qué ocurrió? Pues al final, en la conferencia se estableció un mecanismo de financiación para mitigar y adaptar para la lucha contra el cambio climático para los países en desarrollo, así como un mecanismo de información mediante el cual los países desarrollados informarán en el futuro sobre sus planes de reducción para 2020. ¿Veis? Ahora otra vez se estaba hablando de un nuevo horizonte que era el 2020, al cual estamos a punto de llegar y para el cual, por ejemplo, la Unión Europea pues, estableció objetivos muy ambiciosos de lucha contra el cambio climático. En el año 2010, la conferencia se llevó a cabo en Cancún y en ella se creó el Fondo Verde Climático, mediante el cual se establecía un monto pues, de 100.000 millones de dólares cada año a partir de 2020 y 30.000 en el periodo 2010-2012 para ayudar a los países con menos recursos a sufragar los costos de la lucha contra el cambio climático, invirtiendo, por ejemplo, en tecnologías de bajas emisiones. El documento final de esta conferencia establece adoptar tan pronto como sea posible una decisión sobre compromisos para una segunda fase del protocolo de Kioto. ¿Veis? Ya estaban pensando en que era necesario extender ese protocolo a algún tipo de convención para continuar aprobando medidas y que finalmente se pusieran en práctica. Eso, básicamente querían que se extendiese el protocolo de Kioto para que no hubiese una brecha entre el primer periodo y el segundo, ¿vale? Que fuese inmediato. Llegamos al año 2011, en la conferencia número 17 en Durban, en Sudáfrica, tienen lugar negociaciones que terminan en el establecimiento de una fecha para el inicio del segundo periodo de Kioto, ¿vale? Lo cual presumía evitar un vacío en materia de cambio climático. La cumbre concluyó con una hoja de ruta para un tratado mundial para acordar niveles de reducción de emisiones más ambiciosos y que comprometiese a los grandes contaminadores que no habían suscrito el protocolo de Kioto. ¿Cuál fue la mala noticia? Pues que Canadá anunció su intención de no renovar Kioto, secundado por otros países como Japón o Rusia. Bueno, en el año 2012, en Doha, es el año en el que se prorroga Kioto hasta 2020, ¿vale? El segundo periodo que hemos visto anteriormente, de 2013 a 2020. Se prorroga, pero se dejan para el año siguiente las negociaciones sobre la exigencia de mayores donaciones por parte de los países en vías de desarrollo. ¿Vale? La mayor parte de las delegaciones expresaron su malestar por el acuerdo final porque consideraban que no cumplía con las recomendaciones científicas y estas recomendaciones solicitaban acciones energéticas para contrarrestar el calentamiento global. ¿Vale?
En 2013, en Varsovia, si buscáis información, el titular de esta conferencia es Abandono masivo de la cumbre. ¿Vale? El objetivo inicial era llegar a un acuerdo para que en 2015 se pudieran reducir las emisiones de gases contaminantes. Sin embargo, a este acuerdo se opusieron varios países, entre ellos el país organizador de esta conferencia, Polonia. ¿Por qué? Porque poseía una industria que se basaba principalmente en el carbón. Finalmente se concretó una hoja de ruta para un pacto global que fuese vinculante en el año 2015, que era el siguiente horizonte. Pero bueno, al final quedaron muchas rendijas abiertas y se dejó todo también para el año siguiente, para Lima. Lo que hacía referencia anteriormente sobre el abandono masivo que tuvo lugar es que a un día de cierre de la cumbre, las ONGs y los sindicatos abandonaron la conferencia, que era un hecho inédito hasta este momento en todas las conferencias anteriores. Y bien, llegamos al año 2014 en Lima, en la cual lo más significativo fue que Estados Unidos y China anunciaron un compromiso conjunto para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por primera vez en la historia. ¿Vale? ¿Qué influye en estas decisiones? Pues los partidos políticos que gobiernen en cada momento. Básicamente estamos viendo cómo actualmente en Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, ha decidido retirarse del Acuerdo de París y bueno, de muchos otros compromisos y, y bueno, ya veremos qué es lo que pasa en un futuro. Esperemos que la cosa cambie. En 2015 tuvo lugar esta conferencia de París tan importante, de la que vamos a hablar posteriormente. Ahora no voy a hablar mucho de ella, pero es el primer acuerdo universal contra el cambio climático y que además era jurídicamente vinculante. En 2016 tuvo lugar la, la conferencia número 22 en Marrakech. Se caracterizó por un bajo perfil y una escasa cobertura mediática, ¿vale? Algunos la llamaron reunión técnica. En ella lo que se hizo básicamente fue aprobar una hoja de ruta para establecer las normas que llevasen a la práctica el acuerdo del año anterior de París. En 2017, en la conferencia se celebró en la ciudad alemana de Bonn, aunque estaba presidida por Fiji, y en ella se inició un proceso inclusivo para el diálogo facilitador que se llamó Diálogo de Talanoa, ¿vale? Este diálogo de Talanoa con una fecha de inicio en 2018. Se orientaba básicamente a avanzar en el programa de trabajo del Acuerdo de París, ¿vale? Potenciar y fortalecer ese programa de trabajo para seguir la hoja de ruta que se había marcado anteriormente. El año pasado, en diciembre del año pasado, tuvo lugar la última conferencia hasta la fecha en esta ciudad de Polonia, en Katowice, y en ella el IPCC presentó el quinto informe de evaluación, ¿vale? En el cual pues, presenta un objetivo fundamental que es limitar el aumento de temperatura global, la temperatura media del planeta, a 1,5 grados desde el nivel preindustrial. Los estados participantes han concluido el programa de trabajo que va a marcar las pautas para garantizar el cumplimiento de los compromisos para disminuir las emisiones de CO2 y la adopción de este programa permitirá que el Acuerdo de París sea operativo a partir de 2020. ¿Vale? Y bueno, la conferencia de este año tendrá lugar en Chile, en la capital, en Santiago.
presumiblemente en diciembre. No sé si las fechas ya están decididas. Creo que a principios. Y nada, esta es la historia de las conferencias de las partes de la Convención Marco. Como veis, pues bueno, se va viendo la evolución de todos los compromisos y todos los acuerdos a los que se llegan, pero la impresión general es que van echando balones fuera y, y firmando muchos tratados, pero al final pocas cosas se ponen en práctica. Y si se ponen en práctica, no hay mucha evidencia de, del cumplimiento de esos compromisos. Así que bueno, si queréis podéis ir comentando también en el chat vuestra opinión sobre todas estas conferencias, todos los compromisos que se alcanzan, si os parecen útiles, si no os parecen útiles. Bueno, lo que creáis conveniente podéis escribir todo lo que queráis. Y bien, vamos al último punto en el cual quiero hablar eh, de la conferencia de París, que ha sido el último acontecimiento importante en cuanto a lucha contra el cambio climático a nivel mundial. Tras 4 años de negociaciones, como ya hemos visto antes, en diciembre de 2015 se adoptó en esta conferencia de París el Acuerdo de París, que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Lo firmaron 195 países y las negociaciones se llevaron a cabo en el contexto del grupo de trabajo de la plataforma de Durban, ¿vale? Que se estableció en la cumbre de Durban del año 2011. Este grupo de trabajo se creó con el mandato de adoptar un acuerdo global de cambio climático que fuese, sobre todo, de carácter jurídicamente vinculante, por el que todos los países se comprometieran a participar en las reducciones globales de gases de efecto invernadero. El objetivo que se establecía pues, era evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta superase los 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Y además, promover esfuerzos para que ni siquiera llegase a esos 2 grados y se quedase en la barrera del 1,5 grados centígrados. ¿Vale? Se reconocía la necesidad de que las emisiones ya globales tocasen techo lo antes posible. Se asumía que esta tarea llevaría más tiempo para los países en desarrollo, por lo que comentamos al principio, básicamente. Se asumía que esos países, si querían continuar con su crecimiento económico para alcanzar los niveles de los países ya desarrollados, no podían limitar o tomar compromisos muy ambiciosos de reducción de emisiones. ¿Cómo se garantizaba la ambición del acuerdo? Bueno, pues este acuerdo incluía un ciclo de revisión o un sistema de ambición que establece que cada 5 años, pero comenzando en 2023, es necesario hacer un balance del estado de la implementación del acuerdo, incluyendo ese progreso respecto al objetivo de los 2 grados centígrados. El vínculo que se ha logrado entre el análisis del estado de la situación y la presentación de sucesivas rondas de compromisos permite que este acuerdo, el Acuerdo de París, sea lo suficientemente dinámico como para ser duradero en el tiempo y garantizar un aumento de la ambición progresivamente. En este análisis del estado de la situación, pues deberían considerar todos los elementos del acuerdo, desde compromisos de reducción de emisiones, el estado de las acciones de adaptación y la situación de los medios de implementación y en especial la financiación. ¿Vale? ¿Cómo se abordan la adaptación y las pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático? Pues el acuerdo
pone en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. ¿Veis lo que comentamos previamente del paso de la mitigación a las medidas de adaptación? En este sentido, se establecía un objetivo mundial cualitativo que consistía en aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad. ¿Vale? Se fortalece el marco de cooperación global también, de forma que los países en desarrollo, los que son más vulnerables, puedan afrontar mejor las pérdidas y daños asociados a estos impactos. Esto supone un reconocimiento de las necesidades específicas que tienen los países más vulnerables y que vienen demandando desde hace años en el proceso de negociación. Y todo esto básicamente viene de la mayor conciencia social mmm, que, se, que viene también del mayor acceso a la información. La Internet nos ha permitido tener acceso a una infinidad de páginas en las que podemos informarnos en este sentido de todo, y por eso lo que querían hacer es evitar los daños, ya que las diversas catástrofes que han tenido lugar han hecho que la conciencia social aumente. Bien, ¿cómo se apoyará el desarrollo de este acuerdo? Pues el Acuerdo de París sienta las bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en emisiones y resilientes al clima. Y para ello se cuenta con un importante paquete financiero que ayudará a implementarlo. Todo esto deberá construirse bajo el objetivo de movilizar 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020 a través de distintas fuentes. Y lo que es más, a partir del año 2025, este objetivo económico deberá revisarse al alza. Los países desarrollados apoyarán a los países en desarrollo con esta financiación climática, es decir, transfiriendo recursos para financiar actuaciones de lucha contra el cambio climático. Y por primera vez también se anima a los países en desarrollo a que proporcionen financiación de manera voluntaria. También se creó un comité para fortalecer las capacidades, cuya finalidad es detectar tanto lagunas como necesidades en los países en desarrollo en esta materia para mejorar la coordinación de las distintas actividades. Y por último, bueno, decir, ya lo he dicho, pero es prácticamente lo más importante de este acuerdo, es que es jurídicamente vinculante para todos los estados que lo ratifiquen. ¿Esto qué implica? La obligatoriedad de presentar y mantener los objetivos de los compromisos firmados. ¿Vale? Así que, nada, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que haya resultado interesante. Y nada, si queréis, voy a leer vuestros comentarios por si hubiese alguna pregunta o quisierais comentar algo. Saludo a todos los que habéis saludado en el chat desde Nicaragua, Colombia, Perú, México, bueno, muchísimos países. Muchísimas gracias a vosotros por seguirme. Es cierto que muchos países no toman en serio el tema. La lucha contra el cambio climático parece que eh, la conciencia social cada vez es mayor, pero es algo que se nota más en la sociedad de la gente de a pie. Pedro pregunta si cuando digo que es vinculante hay algún tipo de sanción económica si no se cumple. Bueno, hay
diversas situaciones. Bueno, básicamente dos. Una en la que se establecían estos objetivos jurídicamente vinculantes y en caso de no cumplirlos, los países acordaban que no hubiese sanciones económicas. Esto era antes, pero posteriormente, a medida que la conciencia social y el acceso a la información de la sociedad ha, ha mejorado, sí que se han tomado medidas y se imponen sanciones económicas a los países que no cumplen los compromisos. Pero estas sanciones son ridículas para los países. ¿Vale? ¿Cómo hacer para que las empresas desde el área de recursos humanos tomen en serio este tema? Recomendaciones. Bueno, em, básicamente las empresas, sobre todo si depende si hablamos de empresas pequeñas o grandes o medianas, lo primero que pueden hacer es intentar utilizar fuentes de energía no contaminantes, energías renovables en los edificios, intentar consumir eh, la menor cantidad de electricidad posible, medidas para favorecer el reciclaje, todo ese tipo de medidas que parece que son que no tienen efectos en la lucha contra el cambio climático a nivel global, pero son pequeños granitos de arena que todos podemos ir juntando. ¿Vale? Todo esto realmente hemos estado hablando del nivel a nivel global, a nivel político, a nivel de Estado, pero la lucha contra el cambio climático realmente comienza en vuestras casas, en mi casa, en la casa de cada uno, con pequeñas acciones que todos podemos llevar a cabo para, para afectar lo menos posible al, al planeta Tierra. Y esta es la base de toda la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias por vuestras felicitaciones. Exactamente, Pedro. Lo que más ahorra energía es no gastarla. Muy bien. No podemos trasladar por entero la responsabilidad a los gobiernos o corporaciones. Exactamente. No, no vale lavarse las manos y decir que tomen decisiones los de arriba. Tú también tienes que tomar decisiones en tu día a día, porque ellos no las van a tomar. La aportación individual cuenta mucho. Exactamente. Muchísimas gracias a todos por haber asistido a esta conferencia de CUP y nada, en la diapositiva tenéis mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. eh, y tenéis también la página web. Carla Maza dice si hay algún manual o escrito en donde podamos asesorarnos acerca de las medidas correctivas que debemos tomar para la casa o el sector. Bueno, mm, hay infinidad de manuales. Tan solo con que busques en Google medidas de ahorro energético en el hogar o medidas de ahorro para las empresas, vas a poder encontrar infinidad. ¿Vale? Aquí en España tenemos el IDAE, que tiene muchos recursos en ese sentido, ¿vale? O sea que si accedes a la página web del IDAE.es o .com, ahora mismo no estoy seguro, eh, podrás encontrar
todos los recursos que tienen de, pues eso, con recomendaciones para el ahorro energético, para el reciclaje, etcétera. Gracias a ti, Carla. Bueno, pues nada, deciros que nada, que estas conferencias son muy enriquecedoras y es muy gratificante tener contacto con todos vosotros, aunque sea a través de un chat, pero, pero bueno, eso que lo sepáis y nada, me despido. Muchas gracias otra vez por haber accedido a la conferencia. Gracias a Mónica también por hacer que todo esto haya funcionado perfectamente. Y nada, nos vemos en la próxima, ¿vale? Un saludo a todos.